Suscríbete a JV para más contenido de esta maravillosa novela. Capítulo 162. Los dos dejaron el hotel Oulite y no volvieron apresuradamente a la escuela. Jian Gao llevó a Xue Yuning a comer una olla caliente y luego se fue de compras por un tiempo. Tanto Jian Gao como Xue Yuning sintieron que el día había sido increíblemente satisfactorio. Cuando Jian Gao regresó a la escuela por la noche, su teléfono móvil sonó de repente y miró el número, que era Ie Jungjie. Jian Gao respondió apresuradamente. Hola, hermana Ie, ¿qué pasa? Jian Gao fue directo al grano y le preguntó a la otra parte qué estaba pasando. Jian Gao sabía que Ie Jungjie había estado un poco ocupado recientemente, y Jian Gao también había escuchado de Ie Jungjie que, por un lado, su propio padre se estaba preparando para hacer grandes inversiones en Chujian en su propio nombre, y Ie Jungjie estaba ocupado con exactamente estas cosas. Por este punto, Jian Gao admiraba y apreciaba a Ie Jungjie desde el fondo de su corazón. Porque originalmente, cuando su padre vino a invertir en Chujian, en realidad fue para acumular algo de dinero familiar para él, por lo que estas cosas las debería hacer él mismo física y personalmente. Pero ahora, era básicamente Ie Jungjie quien se ocupaba de estas cosas, además de que ya estaba ocupada con todas las industrias de la familia Shen en Chujian. Jian Yao también había escuchado a Ie Jungjie decir que la familia Shen visitaría a un joven en Chujian en un futuro cercano y, naturalmente, era Ie Jungjie quien estaba haciendo la recepción. Era lo mismo que decir que Ie Jungjie ahora estaba llevando el trabajo de varias personas por su cuenta. Había algunas cosas que Jian Gao realmente quería ayudar a compartir, pero después de una cuidadosa consideración, Jian Gao se rindió. No fue porque fuera demasiado perezoso para involucrarse y quisiera ser una persona que no interviene realmente, pero Jian Gao realmente no sabía cómo administrar un negocio, y mucho menos cómo operarlo, y era un lego en muchas cosas. De esta manera, si quisiera intervenir en algunas cosas, inevitablemente resultaría en una situación en la que un extraño lideraría a un interno, y luego, en lugar de poder ayudar a Ie Jungjie con las cosas, probablemente haría un desastre mayor. De esta manera, es simplemente algo más una pérdida que una ganancia. En lugar de hacerlo, es mejor no hacerlo y dejarlo en manos de Ie Jungjie con confianza. Mientras Ie Jungjie se sentó a un lado, él mismo participó adecuadamente en la toma de decisiones y el funcionamiento de algunos proyectos para adquirir algo de experiencia. Jian Yao también creía que de esta manera se estimaba que no pasaría mucho tiempo antes de que pronto pudiera hacerse cargo por sí mismo. Oh, sí, es así, Jian Shao, te llamo porque hay algunas cosas que quiero discutir contigo. Ie Jungjie preguntó. ¿Es conveniente para ti? Si no es conveniente, hablaré más tarde. Cómodo y fácil. Jian Gao sonrió y preguntó. Hermana Ie, ¿qué pasa? Dilo. Ie Jungjie dijo. Bueno, es así, el señor Shen no asignó previamente una suma de dinero de su fondo privado que estaba destinado a que usted comenzara su propio negocio, y ahora que el dinero está en su lugar, de acuerdo con la intención del señor Shen es que primero registre una empresa y luego decida sobre el uso de los fondos. Jian Gao recordó que Ie Jungjie se había hablado a sí mismo sobre este dinero antes, y la última vez que Ie Jungjie había dicho que los fondos podrían llegar a varios miles de millones. Jian Gao de repente se interesó y se apresuró a preguntar. Hermana Ie, ¿cuánto dinero me dio mi padre en total esta vez? Para ser honesto, Jian Gao estaba extremadamente curioso sobre la cantidad de dinero en su corazón. Después de todo, este dinero se consideraba capital inicial y la cantidad de dinero era casi igual a la importancia que su padre le daba. Jian Gao estaba preocupado por la cantidad de dinero, pero, por supuesto, también quería ver cuánto se valoraba su padre. Sin embargo, Jian Gao también tenía una suposición en su corazón. Jian Gao sintió que el dinero se estimaba en 2 o 3 mil millones de dólares. Después de todo, esta cantidad de dinero ya se considera mucho. Muchas personas estiman que incluso si comienzan un negocio para toda la vida, es posible que no puedan tener una cantidad tan grande de riqueza, mientras que la suya propia es solo un capital inicial. Ya es tanto a
La Ie Junji en el otro extremo del teléfono parecía tranquila, no había ondas impactantes en su tono, solo dijo con calma. 8.000 millones. 8. Jianao estaba un poco desconcertado cuando escuchó el número. ¿Cuánto más? 8.000 millones. Jianao se quedó realmente estupefacto cuando escuchó el número. Muchas personas tienen toda una vida de negocios, pero su patrimonio neto no es necesariamente de 8.000 millones de dólares. Además, mi padre me había dado 2.000 millones de dólares antes, y esta vez con los 8.000 millones de dólares, serían 10.000 millones de dólares. Mucha gente no podría ganar tanto dinero en su vida, pero acabo de tener un padre. ¿Es realmente cierto? Hermana Ie. Jianao estaba un poco incrédulo al querer ver si Ie Junji se estaba burlando de sí mismo y deliberadamente estaba diciendo tonterías. Aunque Jianao también sintió que por este tipo de cosas, Ie Junji probablemente no mentiría, y con el personaje de Ie Junji, no estaría bromeando consigo misma de esta manera. Por supuesto que es verdad. Ie Junji dijo en un tono muy cierto. Y déjame darte un vistazo, veo que la intención del señor Shen es dejarte arar profundamente en esta parte de Chujian, por lo que estos 8.000 millones, podrían ser solo una financiación preliminar. Ie Junji hizo una pausa, como si dudara, si debía decir algo. Fue solo después de un largo tiempo que ella continuó hablando. Jian Shao, hay algunas cosas que no puedo decir sin el permiso del señor Shen, pero quiero informarle de una cosa, es decir, Chujian no está significa tan ordinario como parece, solo una pequeña ciudad de tercer nivel, este lugar, Chujian, un día, lo sorprenderá. De lo contrario, el Sr. Shen definitivamente no sería tan enfático en quererlo. De lo contrario, el Sr. Shen no habría estado tan interesado en invertir aquí. Eso es todo lo que tengo que decir. Hay algunas cosas que aún no sabes, por lo que no puedo decirlas en voz alta. ¿Qué tal esto? Empresa primero, luego te avisaré cuando se hayan elegido todos los trámites y la dirección de la empresa. Jian Gao sonrió y asintió con la cabeza. Muy bien, muchas gracias hermana Ire, has trabajado duro. Ie Junji dio una rara sonrisa. Está bien, estas son todas las cosas que debería hacer, son todas las cosas que el señor Shen me ha dado, por supuesto que las tengo que hacer de todo corazón, entonces tú te pones a trabajar, voy a colgar. Arriba ahora. Ie Junji colgó el teléfono, pero en este momento, el corazón de Jianao estaba un poco inquieto. Por un lado, fue porque su padre en realidad le había puesto tanto dinero en la cabeza esta vez, lo que realmente sorprendió a Jian Bao. En segundo lugar, justo ahora, Ie Junji quería decir algo, como si ella y su padre le estuvieran ocultando muchas cosas. ¿Qué se estaban escondiendo exactamente de sí mismos? ¿Cómo fue que Chu Jian no era lo que parecía ser? Para ser honesto, lo que Ie Junji acababa de decir realmente había despertado la curiosidad infinita de Jian Bao. Mirando a Jian Bao profundamente pensativo, Xue Yuning no pudo evitar fruncir el ceño levemente y preguntó con curiosidad. Jian Bao, ¿qué te pasa? ¿Quién estaba llamando ahora? Jian Bao volvió a sus sentidos y sonrió. Es la hermana Ie. Es tan tarde, ¿está tramando algo? Jian Ao asintió con la cabeza. Ella dijo que mi papá me dio una suma de dinero y dijo que me apoyaría para comenzar mi propio negocio. Xue Yuning sonrió felizmente ante sus palabras. Entonces eso es algo bueno, ¿por qué parece que tienes algo en mente en su lugar? Por cierto, ¿cuánto capital inicial te dio tu padre? Jian Ao miró a Xue Yuning y se sonrojó ligeramente cuando dijo. 800.000. Ie Junji vio que la expresión de Jian Ao permanecía sin cambios, luego su expresión se sorprendió un poco cuando tomó el agua mineral en su mano, queriendo tomar un sorbo para reprimir su sorpresa. 800.000. ¿Tanto? Jian Ao soltó una risa amarga y negó con la cabeza. No, 8.000 millones. No. Xue Yuning escupió una bocanada de agua y miró a Jian Yao con una expresión extremadamente complicada en su rostro, simplemente estupefacta, tartamudeando. ¿Ocho cuánto? ¿8.000 millones? Esta vez fue el turno de Xue Yuning de sorprenderse, y miró a Jian Yao durante mucho tiempo, como si su alma hubiera salido del cuerpo.
Esto asustó tanto a Jian Yao que se apresuró a palmear la espalda de Xue Yuning y preguntó nerviosamente. ¿Qué te pasa, Yuning? ¿Estás bien? Después de recibir palmaditas de Jian Bao, Xue Yuning finalmente volvió a sus sentidos y le preguntó con incredulidad. Jian Bao, no te estás burlando de mí, ¿verdad? ¿8.000 millones? ¿Estás bromeando? Si tuvieras tanto dinero, ¿por qué iniciarías un negocio? No creo que puedas gastarlo todo en tu vida. Xue Yuning realmente quería escuchar a Jian Gao decir que se estaba engañando a sí mismo por diversión. Pero no, Jian Gao se veía muy serio y más serio. Lo que dije es verdad. Jian Gao miró a Xue Yuning y dijo. Yuning, mi padre realmente me dio 8.000 millones. El corazón de Xue Yuning simplemente estaba conmocionado en este momento, realmente no podía creer que todo el dinero que el padre de Jian Gao le había dado se midiera en miles de millones. Esto fue demasiado exagerado, ¿verdad? En este momento, Xue Yuning no pudo evitar sentir curiosidad por la identidad de Jian Gao. Para ser honesta, solo sabía que Jian Gao era una segunda generación rica antes, pero no sabía cuán rica era su familia y cuáles eran sus orígenes. Xue Yuning incluso pensó que el padre de Jian Gao probablemente era solo un gran jefe, incluso si era muy rico, su familia valía unos cientos de millones, o como mucho ya unos pocos miles de millones. Pero Xue Yuning no esperaba que ella pareciera estar muy equivocada, de lo contrario, podría ser que el padre de Jian Gao le hubiera dado todos sus activos a este hijo para comenzar su propio negocio. En este momento, Xue Yuning simplemente tenía una curiosidad incomparable sobre la vida de Jian Gao, y miró cuidadosamente a Jian Gao como nunca antes, y dudó durante mucho tiempo antes de abrir la boca y preguntar. Jian Gao, ¿quién es tu padre de todos modos? Cuando Jian Gao escuchó esto, primero cayó en un momento de silencio. Fue porque le había prometido a su padre que no le diría a nadie sobre sus orígenes. Pero Jian Gao recordó, Xue Yuning no era una extraña, ella era la persona que más amaba, tal vez, el secreto de su nacimiento, diciéndole, no debería ser un problema, ¿verdad? En este momento los dos están sentados en el gimnasio de la escuela, una pared alejada del exterior, es la calle fuera de la escuela. Y en ese momento, al lado de la calle, había una valla publicitaria enorme. Jian Gao miró la valla publicitaria, el retrato de su padre, y le dijo a Xue Yuning con una cara seria. Yuning, ¿adivina quién es mi padre? Xue Yuning frunció el ceño, en este momento, lo que le vino a la mente ya eran los mejores magnates del país. Pero al mirar el rostro de Jian Bao, Xue Yuning los despidió a todos por dentro, negó con la cabeza y volvió a sentir una curiosidad incomparable. No lo sé, Jian Bao, ¿quién es exactamente tu padre? Jian Gao sonrió, señaló la enorme valla publicitaria y dijo con seriedad. Mi padre es Shen Aoting. Capítulo 163. Xue Yuning miró en la dirección del dedo de Jian Gao y vio no muy lejos, en ese enorme cartel, Shen Aoting. Primero se quedó atónita por un momento, luego una vez más mostró una expresión de asombro. Jian Gao, ¿en serio? Tu padre, es Shen Aoting? Xue Yuning tartamudeó y preguntó. Jian Gao asintió en silencio antes de hablar. Sí, mi padre es Shen Aoting, el chino más rico de ultramar. Al escuchar la respuesta afirmativa de Jian Gao, Xue Yuning se quedó instantáneamente desconcertado. ¿Cómo podría haber imaginado que el padre de Jian Gao era, de hecho, este pez gordo? ¿Quién era Shen Aoting? En el territorio de Chujian, se estimó que nadie sabía de él, casi todos, desde el anciano más viejo hasta el niño que acababa de comenzar el jardín de infantes, sabían quién era este hombre. Sin embargo, la mayoría de la gente solo sabe que Shen Aoting es un exitoso hombre de negocios de Chujian, pero no saben qué hizo Shen Aoting en Chujian en el pasado. Se rumorea que la familia de Shen, la familia Shen, una vez fue descendiente de Shen Huanshan, el hombre más rico de la dinastía Ming, quien luego se mudó al extranjero para escapar del flagelo que destruyó a su familia. La familia Shen Aoting fue en realidad la que quedó atrás en China, y también era una línea de miembros del clan, lo que significa que pertenecían al núcleo de la familia Shen en términos de linaje.
Más tarde, tal vez porque la familia Shen en el extranjero no era próspera, y aunque la familia era numerosa, el sucesor se convirtió en un problema. Es por eso que pensaron que todavía existía tal clan en el continente, encontraron a Shen Aotin y se fueron al extranjero para heredar el enorme negocio de la familia Shen. Por supuesto, esto es solo un rumor entre la comunidad, y se espera que nadie, excepto el núcleo de la familia Shen, sepa lo que realmente está sucediendo. Y en realidad hay muchas historias diferentes sobre los orígenes de Shen Aotin, algunas de las cuales son extrañas y otras son simplemente rumores sin sentido y llamativos. Por ejemplo, algunos dicen que Shen Aotin en realidad nació con algún tipo de habilidad divina, razón por la cual sus compañeros de clan en el extranjero le pidieron que se fuera para ser el cabeza de familia. Obviamente, esto tiene muy poca credibilidad, por lo que la mayoría de las veces, solo se usa como un tema de conversación para la conversación después de la cena de todos. Pero a pesar de esto, estaba claro que el calor para Shen Aotin en Chujian siempre fue muy alto, especialmente después de escuchar que Shen Aotin pronto llevaría a la familia Shen en el extranjero a hacer una gran inversión en Chujian, el calor para Shen Aotin en Chujian simplemente llegó. Su pico. Entonces, después de eso, casi todas las vallas publicitarias en Chujian, grandes y pequeñas, estaban cubiertas de anuncios o lemas sobre Shen Aotin. Las cámaras de comercio y empresas locales en Chujian también estaban conteniendo la respiración, esperando la llegada de este gran hombre. Está claro para todos que la familia Shen en el extranjero es una organización rica y poderosa, y si alguien puede ponerse en contacto con esta línea, se convertirá en un dragón y un fénix después, pero definitivamente se elevará a grandes alturas. Y la familia Shen está manejando casi todos los grandes proyectos, quienes pueden obtener una parte del pastel en estos grandes proyectos, se estima que pueden comer y beber lo suficiente. Por lo tanto, en todo el río Chu, el nombre Shen Aotin se ha convertido en sinónimo del dios de la riqueza. Mucha gente cuenta con Shen Aotin para llegar a la cima. Xue Yuning no esperaba que esta figura, que parecía estar solo en la leyenda, fuera el padre de Jian Bao, lo que podría no ser demasiado sensacional, ¿verdad? ¿En serio? Jian Bao. Xue Yuning preguntó sorprendido. ¿Cómo es que no me lo dijiste antes? Además, ¿cómo es que rara vez te escuché hablar de tu padre? Obviamente, fue un poco difícil lograr que Xue Yuning aceptara este asunto de inmediato. Incluso tenía algunas dudas y tenía aún más curiosidad por el nacimiento de Jian Bao. Jian Bao podía ver la curiosidad de Xue Yuning, y después de pensarlo, sintió que Xue Yuning no era un extraño, por lo que contarle sobre su propia vida era un gran problema, ¿verdad? Solo entonces habló Jian Bao. No te lo dije antes porque mi padre dijo que no me dejaría contarle a nadie sobre el asunto de mi nacimiento. Jian Yao tomó la mano de Xue Yuning y continuó. De hecho, acabo de enterarme de nacimiento mío. En el pasado, ni siquiera sabía que Shen Aotin era mi padre, ni siquiera sabía que mi padre aún estaba vivo. ¿Ah? Xue Yuning exclamó sorprendido. ¿Cómo es eso posible? ¿Ni siquiera conocías tu propia vida en el pasado? ¿Y qué quieres decir con que no sabías que todavía estaba vivo? ¿Siempre pensaste que estaba muerto? Jian Hao asintió y comenzó a contarle a Xue Yuning sobre su vida. Jian Hao había dependido de su madre desde que tenía memoria. En ese momento, los dos vivían en la pobreza en su ciudad natal en el campo, y fue muy difícil. Además, desde la infancia, su madre le había dicho a Jian Yao que su padre había muerto antes de que él naciera, y que parecía odiar tanto a su padre que cada vez que hablaba de su muerte, los ojos de su madre estaban sorprendentemente llenos de odio. A partir de ese momento, en la conciencia de Jian Bao, Six había decidido que su padre había muerto y que, desde que era un niño, había seguido el apellido de su madre, Jian. Jian Gao simplemente terminó esto y suspiró antes de continuar. Ese día, mi padre me llamó por teléfono. Capítulo 164. Luego, Jian Yao contó cómo, antes, había sido humillado por Fan Xiao y cómo, después, su padre lo había encontrado y le había dado 2.000 millones. ¿Eh? ¿Tu padre te acaba de llamar por teléfono y te transfirió 2.000 millones directamente?
Xue Yuning estaba atónita, obviamente, la forma en que actuaban los ricos la había pillado un poco desprevenida. Jiang Gao le devolvió la sonrisa y se apresuró a explicar. Probablemente sea porque mi padre ya había investigado mis orígenes antes de eso, y mi padre también parecía saber que mi madre todavía lo odiaba, así que me dijo que me asegurara de mantener esto en secreto y no hágale saber a mi madre. Entonces tu madre sabe que tu padre es Shen Aoting, el chino más rico de ultramar. Xue Yuning preguntó con inmensa curiosidad. Jian Bao se rascó la cabeza, de hecho, él tampoco lo sabía, pero Jian Bao supuso que ahora que el nombre de su padre se estaba difundiendo por toda la ciudad de Chujiang, su madre probablemente podría obtener algo de información a pesar de que vivía en la pequeña ciudad de su país. Todo el año. Pero lo que su madre realmente pensó, Jian Gao no estaba seguro en su corazón. Y una vez que habló sobre su madre, Jian Gao también pensó de repente, ¿cómo explicaría este asunto a su madre en el futuro? Su madre obviamente odiaba a su padre, entonces, ¿qué podía hacer él para facilitar su relación? ¿Cómo podía hacer que su madre volviera a aceptar a su padre? La mente de Jian Gao estaba confusa, no había pensado en ninguna de estas preguntas y no sabía qué hacer. Al ver que Jian Gao estaba aturdido, Xue Yuning volvió a decirle apresuradamente. Jian Gao, ¿has pensado en cómo vas a usar los 8.000 millones de dólares en el futuro? Después de todo, esta es una cantidad astronómica de dinero, y espero que pueda hacer un buen uso de él y hacer una gran carrera. Xue Yuning sonrió y continuó. Tu punto de partida ya es más alto que el de muchas personas, así que debes hacerlo incluso más alto que eso, pero no debes tener presión psicológica, no te preocupes, definitivamente estaré detrás de ti y te apoyaré. Después de que terminó de hablar, Xue Yuning abrazó a Jian Yao con fuerza. En este momento, Xue Yuning todavía sentía que todo esto había llegado demasiado de repente y como si fuera un sueño. Su propio novio resultó ser el hijo de Shen Aoting, el chino más rico de ultramar, y de repente se había convertido en un magnate con decenas de miles de millones de dólares en el bolsillo. Xue Yuning entiende que cuando hay un corazón, cuanto más tienes, más responsabilidad tienes. Este fue el caso de Jian Bao, su padre le había dado 8.000 millones de dólares, obviamente con la esperanza de que pudiera hacer algo grande con eso. Esto es lo que Shen Aoting espera de Jian Bao, e invariablemente también es una presión, y además enorme. Algunas personas, cuando se enfrentan a una inversión de unos pocos cientos de miles de dólares, todavía están temerosas y profundamente presionadas, por no hablar de 8.000 millones de dólares de capital. Jian Gao debe estar pasando por un momento difícil, por lo que debe ser más comprensiva y comprensiva con Jian Gao en el futuro. Después de pensarlo, Xue Yuning de repente le preguntó a Jian Bao. Cierto, Jian Bao, ahora estás estudiando ingeniería civil, creo que esta especialidad, para tu futura carrera no parece muy útil, ¿por qué no cambias tu especialidad? Una vez que las palabras de Xue Yuning salieron, Jian Gao no pudo evitar mirar, ¿cambiar de especialidad? Esto era algo en lo que Jian Gao nunca había pensado antes. Sí, puedes estudiar administración o materias relacionadas con los negocios, de esta manera, definitivamente ayudará a tu carrera en el futuro. Xue Yuning explicó. Jian Bao se rascó la cabeza y parecía tener un pequeño plan en su propia mente. Era solo que ya era un estudiante de segundo año, por lo que probablemente fue un poco difícil cambiar su especialidad nuevamente. Muy bien, pensemos en ello más tarde. Jian Gao le sonrió a Xue Yuning y se levantó, es bastante tarde, te enviaré de vuelta. Xue Yuning respondió, y los dos se dirigieron hacia el dormitorio. 2 días después, en la entrada de la estación de peaje de la autopista en la ciudad de Chujiang. Jian Gao y Xue Yuning habían esperado aquí temprano, mirando constantemente hacia la entrada de la estación de peaje. Antes de llegar aquí, Jian Gao ya le había preguntado a Xue Yuning cuántos parientes tenía por venir esta vez. De hecho, Xue Yuning no estaba muy segura de quién vendría exactamente, porque aunque había llamado para preguntar, su tía la había golpeado severamente al otro lado del teléfono. La persona al otro lado de la línea dijo con razón. ¿Qué te importa cuántas personas vamos a tener? ¿Qué, crees que somos demasiados?
Cuando tú y tu madre estaban holgazaneando en nuestra casa por tantos años, no nos disgustabas, ¿verdad? ¿Qué te pasa? ¿Acabas de ir a la universidad y crees que eres tan grande ahora? ¿Nos menosprecias a nosotros, tus parientes? ¿Tendrás mucho éxito en el futuro? Frente a la respuesta y las preguntas conmocionadas de su tía, Shue Yuning se quedó sin palabras. ¿No lo decía en serio, de acuerdo? Shue Yuning no esperaba que después de no verla durante varios años, su tía todavía fuera tan agresiva. Shue Yuning explicó apresuradamente. No, 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 tía, no quise decir eso. Les pregunté cuántos de ustedes vendrían solo para determinar la cantidad de personas para poder reservar una habitación de hotel. ¿Quién sabe? En ese momento, Shue Yuning no había terminado sus palabras, la otra parte la interrumpió directamente, dijo fuera de turno. Vamos, ¿qué no quisiste decir? ¿Todavía no te conocemos? Capítulo 165. Te digo Shue Yuning, vinimos esta vez. Pero vinimos con un propósito, pero las condiciones ya las hemos acordado con tu madre, es decir, tienes que estar de acuerdo o no, de lo contrario, no nos culpes por no ser cortés. La tía de Shue Yuning lo dijo por teléfono. ¿Cuántos más de nosotros? Te diré que, vamos a tener 100.000 personas, ¿no quieres reservar un hotel? Entonces reserva todos los hoteles en todo el río Chu, de lo contrario ni siquiera será suficiente para nosotros. La otra parte era completamente irrazonable, simplemente estaba siendo amable y bien intencionada, pero la otra parte ignoró por completo todo esto y en su lugar habló mal de sí misma. Shue Yuning se sintió muy incómoda en su corazón. La otra parte colgó el teléfono y Shue Yuning estaba en un profundo estado de ansiedad. Por supuesto, Shue Yuning sabía muy bien que el propósito de que estos parientes vinieran esta vez era para la antigua casa de su madre en su ciudad natal, y las palabras de su tía acababan de dejar muy claro que si este asunto no se aclaraba esta vez, definitivamente no descansaría en paz más tarde. Pero, ¿qué es entender? Por supuesto, se trata de apoderarse de la propiedad. Esta no es la primera vez que estos familiares han codiciado esta propiedad. Solo esta propiedad estaba escrita en blanco y negro en el testamento del abuelo, que decía que le fue entregada a su madre. ¿Y por qué el abuelo dejó esta propiedad, su única propiedad, a su madre en primer lugar? Por un lado, estaba conmovido por la holgazanería de su madre, y por otro, todavía sentía lástima por ella. Aunque Shue Yuning todavía era joven, todavía recordaba claramente que la salud de su abuelo era muy mala en ese entonces, y estuvo casi enfermo durante mucho tiempo. Las otras tías y tíos, cuando el abuelo más los necesitaba, casi todos optaron por evitarlos, y más aún, la tía y el tío, que en realidad habían desaparecido. En ese momento, el abuelo estuvo gravemente enfermo en el hospital durante un mes, pero ni su tía ni su tío aparecieron y sus teléfonos estaban apagados las 24 horas del día. En ese momento, el abuelo estaba esperando una operación, pero todavía había un gran déficit en el costo. Shue Yuning todavía recordaba que la familia de su tía y la familia del tío ya habían dejado en claro que no estaban preparados para darle ningún tratamiento al abuelo. En el momento crítico, fue la madre de Shue Yuning quien dio un paso adelante y decidió vender la única casa pequeña que tenía en ese momento, para poder pagar la cirugía de su abuelo. Shue Yuning recordó que su madre y su padre lo habían comprado juntos cuando se casaron. Más tarde, su padre regresó con su familia sin decirle una palabra, dejando atrás a Shue Yuning y a su madre e hija, y esa pequeña casa se convirtió casi en su única esperanza. Pero para salvar a su abuelo, la madre de Shue vendió la casa para traerlo de vuelta del borde de la muerte. Desde entonces, el abuelo ha reconocido la verdadera naturaleza de sus hijos e hijas, y ha quedado claro quién es realmente bueno con él. Por lo tanto, por emoción, y también para compensar a su madre, el abuelo ya había escrito su testamento antes de morir, y la casa que poseía sería heredada automáticamente por la madre de Shue Yuning después de su muerte. Aunque las tías y tíos de Shue Yuning fueron los primeros en objetar esto, la disputa solo se calmó gradualmente después de la intervención de un abogado. Sin embargo, después de ese tiempo, la relación entre la madre de Shue y sus familiares se volvió tan cercana como el agua y el fuego.
Más tarde, cuando la madre de Xue Yuning se enfermó gravemente, sus tías y tíos reaparecieron justo cuando la madre y la hija estaban al límite. Primero fingieron prestar algo de dinero a Xue Yuning, y luego usaron esto como una razón para prepararse para reclamar el patrimonio testamentario del abuelo. Por supuesto, estas personas sabían que Xue Yuning, su madre y su hija no podrían pagar las deudas que fácilmente podrían ascender a decenas de miles de dólares, por lo que usar la casa para cubrir las deudas era su única solución. Lo único es que Xue Yuning y su madre no tuvieron otra opción, por lo que cayeron en la trampa de estas personas. Esta vez, cuando vinieron a Chujian, estas personas obviamente estaban corriendo con este propósito 2. Por lo tanto, desde que llegó aquí hoy, el corazón de Xue Yuning estaba alborotado. Estaba pensando en la situación que tenía entre manos y en cómo la iba a resolver. ¿Qué estás pensando? Jian Gao de repente tocó el hombro de Xue Yunings y le preguntó. Yunings, ¿por qué siento que no te ves muy bien? Xue Yuning esbozó una sonrisa dura y negó con la cabeza repetidamente, no, no es nada. Jian Gao frunció el ceño, de hecho, también había notado que algo andaba mal hace mucho tiempo. Porque desde el momento en que Xue Yuning habló sobre la llegada de sus parientes a Chujian, Jian Gao sintió que había algo extraño en Xue Yuning, parecía estar de mal humor todo el tiempo, como si estuviera preocupada por algo que sucediera. ¿Pero por qué exactamente? Jian Gao había preguntado antes, pero Xue Yuning todavía no mencionó una palabra. Al ver que sus parientes estaban a punto de llegar, Jian Gao pensó para sí mismo que la respuesta a por qué Xue Yuning estaba de mal humor probablemente llegaría pronto. En ese momento, no muy lejos de la caseta de peaje, salió un automóvil Audi A4 blanco. El auto se dirigió lentamente hacia Xue Yuning y Jian Gao, y finalmente se detuvo lentamente frente a ellos dos. Inmediatamente después de que se abrió la puerta del automóvil, un muslo largo y delgado fue el primero en estirarse del sedán. Capítulo 166. Tan pronto como se abrió la puerta del automóvil de pasajeros, una mujer con un vestido fresco de verano salió del automóvil. La mujer tenía poco más de 20 años y su atuendo estaba muy de moda y de moda. En particular, las gafas de sol de color marrón oscuro que llevaba en la cabeza simplemente levantaron un poco su temperamento. Fue solo eso, incluso con un atuendo tan elegante, todavía se veía un poco fuera de lugar. La mujer tampoco era demasiado alta, por lo que un par de tacones altos que no estaban en proporción a su cuerpo la hacían parecer un poco incómoda. La mujer salió del auto y el par de ojos debajo de sus gafas de sol se posaron primero en Xue Yuning y Jian Bao, pero al instante se alejó de nuevo y miró a su alrededor, sin apresurarse a hablar. Y justo en ese momento, en el asiento del conductor del Audi A4, un joven también bajó. El hombre tenía alrededor de 30 años, se veía un poco elegante, un traje de color topo, pero lo hacía parecer mucho más espiritual. Tan pronto como este joven salió del auto, inmediatamente bajó la mirada sobre el cuerpo de Xue Yuning, e incluso tuvo algunas intenciones lujuriosas mezcladas entre sus ojos. Primo, cuñado, bienvenido. Al ver que ambos se bajaron del autobús, no tomaron la iniciativa de saludar, sino que uno los ignoró como si fueran aire. El otro tenía una mirada lujuriosa en sus ojos. Xue Yuning solo pudo ser la primera en hablar, con una sonrisa no tan natural forzada en su rostro. Solo una vez que las palabras de Xue Yuning terminaron, la mujer de las gafas de sol bajó la cabeza altiva, echó un vistazo a Xue Yuning y, después de verla bien vestida, no pudo evitar dejar escapar un bufido de desprecio. Oh, está bien, todavía me conoces. La mujer de las gafas de sol se burló, he recorrido todo este camino, y tú solo estás parado aquí, ¿eh? Las palabras de la mujer de las gafas de sol hicieron que Xue Yuning se quedara sin palabras. Ella y Jian Gao solo habían venido aquí para recogerlos y liderar el camino al principio, entonces, ¿qué estaba haciendo si no estaba parada aquí? Al ver la expresión desconcertada de Xue Yuning, la mujer de las gafas de sol instantáneamente puso una mirada de aborrecimiento y murmuró con la comisura de su boca. ¿En serio? ¿Cuántos años tienes y todavía no sabes una mierda? ¿Eso es todo lo que necesitas? A la universidad, ¿cuál es el punto? Después de murmurar, la mujer gritó.
¿Qué estás haciendo ahí parada? Ve y cómprame un poco de agua, quiero jugo, piña, frío, hace tanto calor que lo quiero, qué lugar de mierda en Chujian, hace tanto calor. Lo quiero. Una vez que la mujer terminó sus palabras, no se olvidó de abanicarse con la mano, aunque ni siquiera sirvió de nada. Pero una vez que sus palabras salieron, hizo que Shue Yuning se congelara. Esta era la salida de una estación de peaje de la autopista, y ni siquiera había una zona residencial en varios kilómetros. Entonces, ¿dónde compraría su jugo frío? Shue Yuning no pudo evitar rozar sus labios avergonzada y miró a Jian Ao antes de decirle a su prima. Eso, hermana, ¿por qué no aguantamos un poco más y lo bebemos cuando llegamos a la ciudad? Pueblo frente a nosotros y ninguna tienda detrás de nosotros, ¿dónde puedo comprar jugo frío? Aquí no hay puesto de frutas, por no mencionar un vendedor de bebidas. Jian Yao también habló apresuradamente y alivió a Shue Yuning, sonriendo cálidamente y dijo. Sí, sí, si quieres ir a la ciudad, tienes que tomar la autopista de circunvalación, no hay gente en absoluto, creo que deberíamos irnos. A la ciudad, conozco un buen jugo, luego te llevo. Jian Ao actuó con mucho entusiasmo, por supuesto que no conocía los rencores y enredos entre Shue Yuning y estos parientes, en opinión de Jian Ao, ya que estos son parientes de Shue Yuning, también son sus propios parientes, por lo que, por supuesto, también debería hacerlo. Sé entusiasta. Pero antes de que Jian Ao pudiera terminar su oración, fue interrumpido repentinamente por la mujer con gafas de sol, quien miró a Jian Ao de arriba abajo con cuidado antes de rozar su boca y preguntar. ¿Quién eres tú? Te dije que hablaras. Quiero beber. El jugo, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Jian Ao estaba un poco aturdido por la asfixia, pensó para sí mismo que solo estaba siendo amable, pero ¿por qué esta mujer no lo apreciaba, en lugar de hablar consigo misma así? Si esto se le hubiera hecho a otra persona, Jian Ao probablemente se habría enojado. ¿Tienes modales? ¿Qué quieres decir con respetar a las personas en todo momento? Pero este era el pariente de Shue Yuning después de todo, por lo que Jian Yao tuvo que superarlo por el bien de Shue Yuning. Él sonrió con fuerza, tratando de calmar la incomodidad y dijo. Eres el primo de Yuning, ¿verdad? Hola, primo, soy Jian Bao, el novio de Yuning, bienvenido a Chu. Esta vez, Jian Yao todavía no tuvo tiempo de terminar su oración antes de que la otra parte lo interrumpiera una vez más. La mirada de esa mujer con gafas de sol a Jian Ao en este momento se volvió ligera e incluso un poco burlancia. Oye, novio a, Shue Yuning puede a, originalmente pensé que con tu carita de 1 en 1 millón, como también colgar una segunda generación rica o algo así, pero pareces ser bastante decepcionante para mí. Inesperadamente encontré un paisano a después de que terminó de hablar, la mujer de las gafas de sol se echó a reír, se estaba riendo a carcajadas y su esposo también se reía sin parar a un lado. Pero en ese momento, la puerta trasera del Audi se abrió de repente y volvió a sonar la voz de una mujer. Capítulo 167. ¿En qué están holgazaneando? ¿De verdad, qué hora es? Una mujer se bajó del asiento trasero del Audi, de unos 40 años, con un vestido azul zan, con una figura un poco regordeta y un rostro que simplemente no se veía muy amigable. Después de que la mujer terminó su lloriqueo, sus ojos se posaron ferozmente en Shue Yuning, como si fuera 100 veces reacia, y acusó a Shue Yuning, ¿qué te pasa? Vinimos hasta aquí y nos tratas como esto. ¿Qué te parece? Esta mujer era la tía de Shue Yuning, llamada Wang Li. Cuando Shue Yuning escuchó la acusación de Wang Li, estaba ansiosa por explicar y se apresuró a decir. La tía no lo es, en realidad yo sí. Solo Shue Yuning fue interrumpida una vez más por alguien, era su prima. La otra parte señaló a Jian Yao con una sonrisa juguetona en su rostro y dijo. ¿Tú qué, ah? Mamá, adivina qué. Recuerdo cuando hicimos una apuesta. Pensé que con un lindo zorro como Shue Yuning, ella podría encontrar a un joven de la ciudad, pero dijiste que tendría suerte si no encontraba a un paleto de campo. Jaja, no esperaba eso mamá, pero tenías razón. La prima de Shue Yuning habló en voz alta, y cuando habló, no puso a Shue Yuning en sus ojos en absoluto y no se molestó en tener en cuenta sus sentimientos.
Cuando Xue Yuning escuchó las palabras de su prima, su rostro no pudo evitar sonrojarse, estaba un poco incómoda y apretó los dientes suavemente, con muchas ganas de ponerse de pie y explicar claramente a la otra parte. Pero al final, Xue Yuning se rindió. Si querían pensar lo que querían, déjelo ser, pensó Xue Yuning para sí misma, era bueno que ella supiera la identidad de Jiang Gao de todos modos, si realmente lo supieran, podrían darse la vuelta y acosar a Jiang Gao. Xue Yuning no pudo evitar mirar a Jiang Gao y descubrió que la cara de Jiang Gao también era muy fea. Por supuesto, Jiang Gao estaba aún más molesto en su corazón. Para Xue Yuning, Jiang Gao estaba tan aliviado que tenía miedo de romperse en sus manos y derretirse en su boca que ni siquiera podía ahorrar una sola palabra sobre ella. Entonces, ¿cómo podía tolerar tales burlas verbales y humillaciones de los demás? Estas tres personas, es decir, porque son parientes de Xue Yuning, de lo contrario, sin importar cuál sea el origen de la otra parte, Jiang Gao estimó que habría explotado hace mucho tiempo. Jiang Gao miró a Xue Yuning, estaba mirando la cara de Xue Yuning, si Xue Yuning saltó abiertamente y acusó a estos parientes en este momento, Jiang Gao podría haber seguido su ejemplo y haberse enojado. Pero Xue Yuning eligió permanecer en silencio al final, por lo que Jiang Gao no intentó decir nada más. Pero su silencio hizo que Wang Li y su propia hija y su yerno se sintieran aún más satisfechos. Wang Li siguió las palabras de su hija con una mueca y dijo: ¿Solo ella? Oh, para ser honesto, hay un viejo dicho que dice que se puede ver la vejez a los 3 años, y cuando Xue Yuning tenía 3 años, yo podría mirar lo prometedora que sería en el futuro. Lo más interesante es que su madre todavía piensa que él es sincero con ella y voluntariamente dio a luz a este pequeño bastardo, probablemente esperando que algún día, Xue regrese por ellos. ¿Volver por ellos, madre e hija? Pero, ¿cómo es posible? Wang Li dijo con una voz extraña. Escuché que él es un hijo de una familia pobre, y que solo te está buscando para divertirte un poco en el momento. Las palabras de Wang Li destrozaron por completo la autoestima más suave, más íntima de Xue Yuning, y todavía estaba destrozada. Cuando Wang Li terminó su última oración, las lágrimas de Xue Yuning brotaron instantáneamente, y casi le gritó a la otra parte con voz ronca. Ya es suficiente. Ustedes no se adelanten demasiado. Xue Yuning miró ferozmente a Wang Li, como si 1000 enojos estuvieran hirviendo en su corazón. Aquí hoy, resulta que también lo dejo en claro, si ustedes quieren jugar en Chujian por unos días más, entonces sean mi invitado, si no quieren quedarse, por favor regresen. Después de decir las palabras, Xue Yuning giró directamente la cabeza y se alejó. Junto a Xue Yuning había un sedán Volkswagen, que fue enviado por Kiao-san, específicamente para que Jiang Gao recogiera personas. Xue Yuning se subió directamente al auto y lloró. Tan pronto como se conocieron, Wang Li realmente habló tan despiadadamente que Xue Yuning estaba realmente un poco enojado. Hasta el día de hoy, Xue Yuning todavía recuerda claramente que en el pasado, cuando estaba en casa, ella y su madre solo escuchaban los sonidos humillantes, abusivos y ridiculizadores de estos familiares día a día. Xue Yuning originalmente pensó que cuando fuera a la universidad y tuviera éxito en el futuro, estas personas ya no se atreverían a tratarla así. Sin embargo, Xue Yuning no esperaba que pase lo que pase, ella seguiría siendo tan humilde a los ojos de estas personas, y seguiría siendo el mismo pequeño topo que podría ser llamado y avergonzado a voluntad. Pensando en esto, Xue Yuning no pudo evitar apretar los puños y sus lágrimas volvieron a brotar incontrolablemente. Fuera del automóvil, al ver a Xue Yuning llorar y escuchar las palabras extremadamente humillantes de Wang Li, Jiang Yao también estaba un poco enojado. Capítulo 168. Jiang Gao miró a Wang Li con algo de enojo, estaba un poco desconcertado de que esas palabras acabaran de salir de la boca de un anciano como Wang Li. ¿De qué clase de parientes piadosos eran este grupo? Jiang Gao estaba un poco incrédulo. Jiang Gao ya había decidido buscar algo de justicia para Xue Yuning, después de todo, ver cómo humillaban a su novia era algo que ningún hombre podía soportar ver. Pero Jiang Gao estaba a punto de hablar cuando el yerno de Wang Li lo detuvo repentinamente.
Aparentemente, el esposo del primo de Xue Yuning también había visto que las palabras de su suegra en ese momento habían estimulado directamente los nervios más sensibles de Xue Yuning. Este tipo de palabras, aunque a menudo se usaban para ridiculizar a Xue Yuning y su madre en casa, pero eso fue después de todo el pasado, en su propio territorio. Pero ahora era Chu Jian, y estaba el novio de Xue Yuning presente aquí. El esposo del primo parecía tener una mente muy abierta en este punto, tenía muy claro el propósito del viaje de su grupo, estaban aquí por la casa, así que antes de que llegara a la casa, naturalmente no podía enojar a la madre de Xue Yuning y hija. De lo contrario, sería realmente fácil vencer a la canasta de bambú, no solo no atraparon el pollo, sino que también podrían perder el arroz. El esposo de Kouxin sonrió apresuradamente a Jian Gao y dijo: Oye, hermano, no te preocupes, ahora ves que tu tía solo estaba bromeando con Yunin, este niño, Yunin, todavía es joven y puede haber entendido mal, en cuanto a ti. No te enojes, date prisa para convencer a Yunin. Después de decir eso, su primo se apresuró a decirle a Wang Li de una manera pretenciosa. Regaña, tú también, estás bromeando, pero hay una profundidad en eso, no me culpes por decirte tus palabras hace un momento. De hecho fueron demasiado. Dijo el esposo de la prima mientras todavía miraba a Wang Li con los ojos entrecerrados, obviamente queriendo que la otra parte supiera que estaba jugando y estaba mostrando a Jian a un buen momento. Además, ¿cuál fue el propósito de su venida? ¿No fue para esa casa? Antes de que llegara a la casa, sin mencionar que no irritaba a la madre y a la hija de Xue Yuning, estaría bien arrodillarse ante ellos. Solo Wang Li pareció demorarse un poco en comprender y le dirigió una fiera mirada blanca cuando escuchó las palabras del marido de su prima. Estaba a punto de hablar, pero fue interrumpida por el primo de Xue Yuning a un lado. Fanden, ¿de quién diablos estás hablando de ti? ¿Cómo te atreves a hablar de mi madre? La prima Xue Yuning señaló al esposo de su prima, ¿qué tiene de malo que mi madre diga algunas palabras sobre ella? ¿No estás acostumbrado a escuchar eso? ¿De qué lado estás? Obviamente, la prima Xue Yuning no estaba convencida de lo que había dicho el esposo de su prima y continuó hablando de nuevo. ¿Qué te pasa? ¿Incluso estás empezando a hablar por ella? Dime, ¿te gusta esta zorrita porque tiene una carita bonita? ¿Por qué no lo dices? No creas que no lo sé. ¿Qué cosas repugnantes has estado haciendo a mis espaldas? Compañero de cerdo. En este momento, en la mente del primo esposo de Xue Yuning, solo quería darle a su esposa y suegra ese comentario. ¿Estas personas realmente no llevaron sus cerebros a Chu Jian? Él les había insinuado tanto, ¿podrían todavía no entender? El primo político estaba un poco avergonzado y miró a su primo con un resoplido. La otra parte todavía no lo creía, pero en cambio soltó una risa fría. ¿Te dije qué le pasa a ese pequeño zorro? Si no puedes escucharlo, simplemente detente. Wang Li, que tampoco estaba un poco impresionada, le dijo al esposo de su prima. Así es, Fanden, dije ¿qué te pasa? ¿Cómo te atreves a girar el codo hacia afuera? El primo político estaba un poco enojado y de mal humor, pensó que podía ver que tal vez Jian Hao había entendido lo que quería decir, y estas dos mujeres tontas no lo habían entendido. Caminó apresuradamente hacia su suegra y le susurró algunas palabras al oído. Solo en este momento Wang Li pareció entender lo que quería decir su yerno y sonrió incómodamente a la otra parte. Sí, tienes razón, ahora a mamá le faltaba consideración y pensaba muy poco. Wang Li dijo en tono de disculpa. De esta manera, mamá te escucha, lo que sea que digas. Lo que el cuñado del primo Xue Yuning le acababa de decir a Wang Li era exactamente lo que había pensado. Solo después de sembrar tanto, Wang Li finalmente entendió lo que quería decir la otra parte, lo que también le hizo darse cuenta de que de hecho había ido demasiado lejos en este momento. Wang Li obviamente olvidó que este ya no es su antiguo hogar, y Xue Yuning ya es estudiante de segundo año este año, ya no es la niña que estaba a su merced hace unos años y no se atrevió a decirle una palabra. Esto es especialmente cierto cuando Xue Yuning se atrevió a gritarse a sí misma, algo que Wang Li nunca se habría atrevido a imaginar antes. Xue Yuning era casi la que había visto crecer,
y casi nunca había recibido una buena apariencia desde que era una niña. Normalmente, esos familiares suyos le gritaban a Xue Yun y no se reían y la humillaban. Nadie había tratado a Xue Yuning, ni a la madre de Xue Yuning, como un ser humano. Tal vez fue porque la vieja actitud los había acostumbrado, así que hasta ahora, todavía trataban a Xue Yuning con el mismo respeto. Pero Wang Li también pareció ver que Xue Yuning parecía haber cambiado. Y por el bien de esa casa, su propia actitud hacia Xue Yuning parecía tener que sufrir alguna transformación por el momento. Gracias a todos por suscribirse al canal y dejar sus comentarios.